¿Cómo encontrar oportunidades de inversión? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy me vais a acompañar a una experiencia real para todos aquellos que estáis interesados en las inversiones, fruto de este canal, pero sobre todo en la inversión inmobiliaria. Me vais a acompañar a una experiencia real donde vais a ver cómo analizo si realmente la propiedad que voy a ir a visitar ahora es una propiedad que tiene potencial para ser una inversión rentable según mi filosofía de inversión. ¿Quieres aprender paso a paso cómo lo hago? Quédate hasta el final del vídeo porque vas a ver una serie de tips y te voy a explicar paso a paso cómo utilizo estas formas de inversión. Bien, para los que no me conocéis y llegáis nuevos a este canal, soy Ángel Aparicio, creador de este canal y de la Rojo Invest Academy, experto inmobiliario desde el año 2005, en la que he participado ya en la actualidad, en la fecha de este vídeo, en más de 400-500 operaciones inmobiliarias. Operaciones de compra, de venta, de intermediación, de inversión y también en el ámbito hipotecario. Activamente, empresario e inversor, invirtiendo en inversión en bolsa, inversión inmobiliaria y negocios inteligentes, justo como el que he creado hace actualmente un año en la academia. Hoy en este episodio quiero que me acompañes si estás interesado en las inversiones y concretamente en las inversiones inmobiliarias, porque nos vamos a colocar las gafas de inversor y vas a ver paso a paso cómo lo hago. Cómo de forma prácticamente rápida y visitando una propiedad descarto algunos tipos de operativa que ahí se podrían hacer con mi filosofía de inversión, ya que tienes que saber una cosa muy importante. Lo que a lo mejor para mí puede ser una oportunidad de inversión, quizá para otro inversor no lo sea, o lo que para mí no lo es, para otro inversor sí lo puede ser. Aquí lo importante de todo esto es entender cómo funciona el análisis y cómo funcionan todos los parámetros para saber determinar si realmente una inversión es factible o puede tener cierta rentabilidad. Es decir, en primer lugar, adquirir el conocimiento que te prepara para posteriormente invertir de forma adecuada. Eso es justamente lo que hago en mi proceso de formación que he diseñado, el 4 en 1 de las inversiones, la fórmula BIM, donde te preparo en primer lugar con la mentalidad adecuada para tener la mentalidad correcta ante las inversiones como inversor y como emprendedor, para pasar después a la fase del conocimiento más técnico en 3 áreas muy importantes de activos, como son la inversión en bolsa, la inversión inmobiliaria, que es justo lo que vas a ver ahora, y la creación, construcción e inversión de negocios inteligentes. Pues bien, vamos con ese análisis de inversión inmobiliaria. Me vais a acompañar a esta propiedad, os la voy a enseñar, vais a ver cómo lo analizo para que entendáis cómo funciona el análisis de inversión inmobiliaria. Mirad, lo primero que tenéis que saber con todo el tema este de la inversión inmobiliaria es que para llegar a encontrar buenas oportunidades tienes que visitar muchas. Esto es algo fundamental. Es decir, tú no vas a estar esperando en un portal inmobiliario directamente, ¿no? Una oportunidad inmobiliaria increíble que cuando llegue la alerta, por ejemplo, vas a llegar tú el primero y vas a ser el primero que la vas a comprar. Al precio perfecto, en el estado perfecto, en las condiciones perfectas de rentabilidad. Eso no existe. Aunque se puede dar alguna vez, no es la forma en cómo vas a encontrar verdaderas oportunidades de inversión. Por lo tanto, uno de los aspectos principales que te diré es, inicialmente, ¿ok?,
es visitar muchas propiedades. Porque cuando tú estás visitando muchas propiedades, lo que estás haciendo también es afinar tu ojo de inversión. ¿Qué pasa? Lo he dicho muchas veces en este canal, si has llegado nuevo te lo voy a repetir. La mejor forma de poder emprender en el mundo de la inversión inmobiliaria, sin duda, es cómo arrancar como agente inmobiliario, que es como yo empecé en el año 2005, y en el que en la actualidad he participado en más de 400, 500 operaciones inmobiliarias. ¿Vosotros sabéis la experiencia que os da eso? ¿Sabéis el ojo afinado que te pone en relación al tema de los precios? Hasta el punto de que yo estoy yendo a la propiedad, ¿ok? A esta propiedad que aún ni he visto, y yo ya sé dónde está la rentabilidad, prácticamente, casi sin verla. ¿Pero por qué? Porque al final, cuando tú ves tantas propiedades, estás tan en contacto con el mercado, con los propietarios, con los compradores, estás activamente vendiendo, participando en muchas operaciones, pues es evidente que va a ser mucho más sencillo, porque estás tomando horas de vuelo, ¿entendéis? Y eso te va a facilitar muchísimo las cosas. Y uno de los errores que veo es que mucha gente sí quiere lanzarse en el campo de las inversiones, concretamente la división de inversión inmobiliaria, y quieren empezar la casa por el tejado. Es decir, quieren empezar ya invirtiendo, haciendo la mejor inversión posible, sin tener ningún tipo de experiencia, yendo a visitar muy pocas propiedades. Esto no existe, chicos. Tenéis que trabajar el campo base. El campo base es visitar muchas propiedades, ¿ok? Ese es el primer consejo que te daría para poder, digamos, encontrar buenas oportunidades de inversión. Otro tip importante, si te quieres dedicar a esto, es que tienes que conocer cómo funciona todo el proceso de compra desde cero. Desde cero. Es decir, tienes que saber, en primer lugar, cómo se compra. Es decir, qué tipo de impuestos intervienen, qué factores externos o qué elementos, estés en el país que estés, hay que tener en cuenta para el tema de la compra. Es como, realmente, siempre lo digo, las oportunidades inmobiliarias se ven con la mente y no con los ojos. Porque es lo que te digo, antes de ir a la propiedad esta que voy a ir ahora, que voy a enseñar, yo ya sé que, por ejemplo, la estrategia de comprar, reformar y vender, un flip, no me sirve. ¿Por qué? Porque conozco los márgenes. Si yo sé el precio que voy a vender, o sea, sé los precios de mercado de venta, sé el precio que tiene la propiedad, sé cuáles son los impuestos que intervienen, sé más o menos, que aunque la tengo que ver la propiedad, cuánto hay que gastarse para actualizarla, al final es como construir una pieza de Lego, ¿no? Compra de la propiedad, más gastos, más reforma, más el margen de venta, precio X. Si no entra dentro de ese margen, pues evidentemente que no hay buena operación inmobiliaria. Por eso os digo que ya esta estrategia ya sé que no. ¿Por qué? Porque sea el precio que se puede vender. En tu caso, si estás empezando, es muy importante que cuando vayas a ver propiedades tengas ya bastante afinada la referencia de propiedades similares en la zona, que ya estén acabadas, de similares características, porque desde ahí es donde nace la posibilidad de que puedas llegar a encontrar o no lo que son oportunidades. Porque al final, si tú estás haciendo este tipo de estrategia de especulación, de comprar, reformar, vender, que oye, es muy legítimo, porque al final lo que estás haciendo es darle vida a propiedades que están totalmente muertas, con el fin de que otras personas las compren y evidentemente se beneficien y tengan una vivienda donde vivir, que ese es el objetivo. Provocar esa renovación, y gracias a que esa renovación y esa inclusión de propiedades al mercado, pues evidentemente es algo que está haciendo un bien a la sociedad.
es muy legítimo que se quiera sacar un margen. Bien, por eso, lo primero, también antes de lanzarte a buscar, que esto lo explico dentro de la fórmula BIM, es saber qué tipo de estrategias hay. En base a esas estrategias y cómo eres tú como inversor, bien, cuando tú te conoces, vas a ir a un tipo de estrategias o a otra. ¿Por qué? Porque hay de muchos tipos. Hay estrategias que son más de entrada y salida, como la que te estoy comentando. Compras, reformas, vendes, y es una operación de 3 a 6 meses donde involucras cierto capital, pero no te quedas con el activo. Pero después hay inversores que son más patrimonialistas, ¿bien? Que compran la propiedad, le lavan la cara y se la quedan en propiedad para alquilar. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es comprar para vender en un margen X y querer obtener un margen de beneficio, obteniendo una ganancia de capital, y otra cosa es quedártela para tener patrimonio, en primer lugar, son los que se conocen como inversores patrimoniales, y segundo, con el fin de buscar rendimientos de alquileres que son rendimientos pasivos, ¿ok? Y entonces, en este caso, la rentabilidad se mide en función del retorno que se va obteniendo con las rentas, es decir, precio de compra, la inversión total o la reforma más los gastos. Si yo obtengo X rentas mensuales o anuales, puedo hacer un cálculo en porcentaje de lo que obtengo. Son diferentes formas de inversión y diferentes pensamientos, pero no significa que una sea mejor que la otra. Simplemente que según la filosofía del inversor puede estar eligiendo un tipo de oportunidad u otra. Pero sí que es cierto que a veces en determinadas zonas, y como vais a ver ahora en esta propiedad, no vamos a tener rentabilidad para hacer un flip, pero sí que vamos a tener una rentabilidad viable para hacer lo que es un alquiler de la propiedad. ¿Por qué? Porque sabiendo al precio que se puede quedar esta propiedad con la reforma y los gastos y sabiendo al precio que se alquila, yo ya puedo obtener métricas. Con lo cual, yo ya sé que para mí no me va a interesar. Pero ahora os voy a explicar otra cosa muy interesante. Muchas veces os lo he dicho, la mejor forma de encontrar oportunidades de inversión y de estrujar, como yo le digo, al máximo la posibilidad de hacer negocio es siendo agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque yo voy a ver la propiedad. Yo ya sé que no me interesa, pero es que a su vez yo ya la tengo comercializada en mi agencia. ¿Esto qué significa? Significa que yo la voy a ir a ver, probablemente no me va a interesar, pero aprovecho para hacer este contenido y explicároslo a vosotros, ¿ok? Que era el objetivo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es enseñarle la propiedad a otro inversor a través de uno de mis contactos inmobiliarios, que hace muchos años que hacemos cosas, porque ese inversor tiene la mentalidad de inversor patrimonial. Ese inversor no busca comprar la propiedad para hacer un flip. Ese inversor lo que busca es comprar la propiedad para hacer, pues, posiblemente alquiler y obtener rentabilidad. Entonces, yo antes de ir a la propiedad, calculo que más o menos la rentabilidad por alquiler que puede tener esta propiedad está en torno al 7-8% en alquiler residencial, que no está nada mal para un tipo de inversor patrimonialista, ¿ok? ¿Cómo lo sé? Pues porque sé el precio, puedo predecir cuánto va a costar la reforma, sé cuánto le va a costar los gastos y con eso ya puedo sacar, sabiendo al precio que se puede alquilar y sobre todo en esta zona en la que me encuentro, al precio que la ley permite que se pueda alquilar, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hago mención de esto, básicamente porque en el lugar que actúes, si te encuentras en España, tendrás que ver
qué leyes hay en esa comunidad. Muchas veces dependen de la comunidad. En este caso, yo estoy en la comunidad autónoma de Cataluña y es evidente que aquí pues hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta con los alquileres. Hay ciertas zonas que están marcados los precios de alquiler y por tanto tú no puedes alquilar al precio libre que te dé la gana. Es decir, que dentro de unos parámetros tienes unos precios estipulados. Si yo voy a ver una propiedad que vale X, le sumo los gastos y además resulta que tengo un precio tope de alquiler que no me permite obtener una rentabilidad interesante, pues entonces estoy haciendo muy mal negocio. No hace falta ni que vaya a ver la propiedad. Pero aquí yo ya sé que antes de enseñarla, como me pongo en el lugar del inversor, ya sé que él va a pensar que la quiere alquilar al máximo precio y la ley permite alquilarla como mucho a 850, 900, ya voy sacando parámetros. Bien, si sé que se puede alquilar a 850, 900 euros mensuales y la propiedad cuesta 120.000, si yo sé que tiene 120.000 más, por ejemplo, 20.000 euros de reforma, que no lo he visto, tengo que verlo, más los gastos, que en este caso, comprando con el nuevo hachazo fiscal de la ley autonómica de Cataluña, en la que dice que las sociedades que compran propiedades, en este caso, van a pagar un 20% de ITP, un 20% del valor, 24.000 euros. Si el piso vale 120.000, por el 20% son 24.000 euros. Pero no solo eso, sino es que además tenemos que mirar el valor de referencia para ver si es más alto que este valor. Bien, valor de referencia que si es más alto, pues el inversor tendrá que pagar por el valor de referencia. Con lo cual, imagínate de lo que estamos hablando. Te sigo contando más sobre esto en la propiedad y lo entenderás mejor. Chicos, cuidado, cuidado, cuidado. Mirad por dónde estamos pasando. Para los que no sepáis lo que es, evidentemente muchos de vosotros que me estáis viendo desde fuera, estamos hablando de Hacienda. Cuidado que viene Hacienda. Y sobre el tema de Hacienda quiero hablar. No os enfadéis con Hacienda porque cobren una salvajada de impuestos. No os enfadéis, básicamente porque forma parte de las reglas del juego, sobre todo en el ámbito de los inmuebles, de la inversión, etc. Entonces, sobre esto quiero mencionar algo. Tú siempre vas a tener varios socios, ¿no? Puedes tener socios, en este caso, que te acompañen en la inversión. Puedes tener pues, socios que te acompañen en lo que son las reformas de los inmuebles. Pero hay un socio que nunca puedes fallar y tienes que ser impecable. Y es Hacienda, que lo acabamos de ver. Con este socio no puedes fallar nunca. Te lo digo por experiencia, como te he dicho, operando desde el año 2005, de haber participado en tantas operaciones, y nunca he tenido absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque he tenido claro este concepto, el concepto de que hay unas leyes, las leyes se tienen que respetar, forman parte del proceso, forman parte del juego, forman parte de la inversión, y con lo cual lo tienes en cuenta, con lo que haya que tener en cuenta, y punto. Y no se discute. No se discute si te parece mucho, si te parece poco. Simplemente lo que haces es liquidar lo que toca. Eso es importantísimo. Porque el tema, aunque nos parezca abusivo, que para mí, evidentemente, me lo parece mucho más ahora, con relación al 20% de impuestos sobre un valor de compra-venta, cuando ya cobran por otros lados y tal, es evidente, a quién no le va a parecer abusivo. Pero es la regla del juego. Con lo cual, yo lo que hago es, teniendo el conocimiento necesario sobre este tema, lo aplico al término de la inversión y lo aplico al conjunto de la operación. Si antes me cobraban un 3% como sociedad de inversión y ahora me van a cobrar un 20%, pues obviamente que si yo sobre 100.000 pagaba 3.000 y ahora pago 20.000, hay 17.000 euros. Esos 17.000 euros de más que estoy pagando en una operación de 100.000,
voy a intentar repercutirlos, obviamente, en la negociación del precio. Si esta propiedad vale 120.000 y me interesa, pues voy a pasar una oferta a 105.000. ¿Me la aceptan? Bien. ¿No me la aceptan? Chao. ¿Entendéis? Es decir, se trata de construir ese Lego adaptado a que al final haya rentabilidad. ¿Es evidente que todo esto perjudica? Claro. ¿Es evidente que esto hace que vayan a haber menos oportunidades? Por supuesto. Porque es una limitación, es una dificultad mayor. Pero en este caso, si lo trasladamos al total de la operación, si conocemos efectivamente cómo funciona todo el proceso y entendemos que hay cosas que son innegociables, como por ejemplo lo que te estoy comentando, que es pagar el 20% de impuesto de transmisiones, no discuto, no me frustro, simplemente sé que lo voy a tener que pagar y punto, y ya cuento con ello en el conjunto de la operación. A lo mejor quizá veo la propiedad y digo, vale, tenía previsto gastarme 30.000, pero bueno, al final creo que utilizando este otro tipo de materiales o este tipo de proceso en la reforma, pues en vez de 30 son 20, ya he recortado 10. Y oye, de esos 10 hasta los 15, 17 de diferencia, oye, 120, mira, si me dejas en 110 me interesa, ya voy cuadrando los números, es decir, se trata de cuadrar ese conjunto. Bien, esta es la mentalidad, no os quedéis enfocados solo en la parte de los impuestos, porque si no ya podéis cerrar el chiringuito directamente. Pues bien, ya estoy en la propiedad, lo primero que hago es ver todo el tema de fachadas. Como vemos, es una propiedad antigua, que tiene ya un tiempecito, y es evidente que aquí, sin dudarlo, vamos a hacer algo que muy poca gente hace, y es pedir las actas de la comunidad. Aunque parezca una mentira, hay muy poca gente que lo hace, pedir las actas. Oye, puede haber cualquier cosa, puede haber un tipo de presupuesto que estipule que se tiene que arreglar la fachada o lo que sea, ¿me entiendes? Pues todo esto hay que verificarlo. Pues bien, ya tenemos la propiedad. Bueno, como vemos, otro de los aspectos que ya sabía antes de venir es un tercer piso sin ascensor. Aspecto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todas las propiedades que pasan de un segundo sin ascensor, desde ya os digo que es mucho más difícil de vender. Para el alquiler no tanto. Para el alquiler ya suele haber gente que alquile. Pero a la hora de vender es más complicado, ¿ok? Tenerlo en cuenta. Aunque se vende todo, ¿eh? He vendido pisos justamente aquí, 3 calles más abajo, en la calle Zamora. He vendido 5 quintos sin ascensor. ¿Bien? Obviamente, repercutido al precio. ¿Entendéis? Si un primero se vende por 100.000, por ejemplo, pues el quinto se va a vender por 70.000, 80.000 tranquilamente. Fijaos qué tipo de puertas tenemos que utilizar en las propiedades de banco, porque el tema de la ocupación en España está verdaderamente complicado. ¿Ok? Bien, vamos a ver la propiedad. Parece que no está del todo mal. Desde ya te digo que por el tipo de distribución que tiene, me parece algo que está bastante bien. Aquí tenemos lo que es la parte del comedor, tenemos la parte de lo que sería como una especie de pequeño, esto sería un pequeño lavadero, podría ser, y da justo a la calle que hemos entrado, bien, que esto da orientación oeste, tenemos sol por la tarde, aquí tenemos el comedor, tenemos esta ventana cambiada, como vemos, tenemos aquí una habitación. Esta habitación, como veis, da sol de mañanas, ¿vale? Tenemos vista a nuestros amigos de Hacienda. Por si se nos olvida un papel, lo tenemos al lado, no hay problema.
menos excusas para no cumplir. Aquí tenemos la cocina, que es bastante amplia, más amplia de lo que me pensaba. Una pequeña repisa. Bien, como veis, hay que reformar. Aquí tenemos el lavadero. Entonces el otro no era un lavadero, sino un espacio que tenía ahí. Bueno, como veis, estos pisos, ¿vale? No tienen ni la caldera, con lo cual probablemente si no tienen la cédula de habitabilidad, que eso es muy importante a la hora de invertir, ver si tiene o no tiene cédula de habitabilidad, básicamente por si quieres hacer hipoteca, porque si no tienes cédula de habitabilidad, el banco te va a decir, niño, vete para tu casa. Bien, hay muy pocos bancos que hipotequen, ya lo digo porque más de uno vais a decir, sí, que hay un banco que sí que hipoteca, sí, hay uno o dos bancos que te hacen la hipoteca si no tienes cédula de habitabilidad, pero obviamente al precio ni que te imaginas, y evidentemente no va a ser nada fácil. Fijaos aquí en las humedades que hay. Bueno, es un piso típico de banco, de fondo, que realmente necesita actualización. Bien, las habitaciones son muy completas, ¿eh? Esta es grande, esta también es grande, y veo que, bueno, de cierres está bastante bien. Cierres y suelo está bastante bien el piso, es un suelo antiguo, pero está muy bien conservado. Entonces aquí, bueno, tenemos ya una inversión importante que nos podríamos ahorrar con el tema de los cierres. Aquí también están cambiados los cierres. Bien, no está mal el piso, la verdad, no está mal. Este actualmente son 120.000 euros. Bien, para mí es un piso que sinceramente, o sea, para hacer un flip, ni de coña. ¿Por qué? Pues son 120, si lo compro como inversor, que es lo que os iba a decir, me voy a soplar 24.000 euros, ¿ok? Me voy a 144, más, ponle que me gaste aquí, entre cocina, baño, algo normal, vamos a ponerle pues unos 20-25.000 euros, más o menos, quitando el baño, poniendo un baño sencillo, arreglando esta parte de arriba, había que ver si la humedad está o no está, pero yo creo que eso, del orden de unos 20-25.000 euros, con unos buenos industriales y un presupuesto cerrado, se podría hacer. Otra cosa que habría que mirar, eso sí, es el tema de la instalación eléctrica, ¿vale? Porque esto ni de coña debe cumplir, y eso sí que es un tema importante que habría que mirar, con lo cual esta reforma que te estoy diciendo quizá nos vayamos un poquito más, ¿eh? A 25 o 30.000 casi con seguridad, ¿vale? 30.000 euros para actualizar el piso, hemos dicho 120, son 150 más papeles, 174.000 euros aproximadamente, más nota de registro de gestoría, 176. Ponle 180.000 euros redondos. Para hacer un flip, ni de coña. Ni de coña, ¿por qué? Porque yo sé que un piso aquí de estas características, acabado, se vendería muy bien, porque tiene unas cosas muy buenas, y es que está cerca de la estación relativamente cerca de la estación de tren y tal, y es una zona que hay una alta demanda. Pero este piso acabado es un piso que se vendería por unos 150.000, 160.000 euros aproximadamente. 170, si me apuras, en la situación de mercado que estamos ahora a fecha de este vídeo. Bien, esto puede variar. Por tanto, como inversores, tenemos que estar siempre actualizados del mercado, de los precios, porque lo que hoy son 170, tranquilamente de aquí a 2 años podrían ser 210.000 euros si estamos en un mercado al alza tal y como estamos. Bien, pero yo me baso en el momento de ahora para hacer un flip de 3 a 6 meses. Lo puedo vender por un 30% de la inversión hacia arriba, es decir, 180 más el 30%, serían venderlo por 220, 230, ni de coña. Con lo cual ya os he dicho antes de venir que el flip no salía. Bien. Pero, en este caso, sobre estos números, si tú eres un inversor que va a buscar patrimonio, puede estar muy bien por la ubicación que tiene y porque aquí es una zona de altísima demanda de alquiler. Aquí tú pones este piso de alquiler ahora y en 10 minutos o menos te avasallan a gente que quiere entrar, porque está muy, muy bien ubicado. Fijaos que esto de aquí es un centro deportivo, ¿vale? El grupo deportivo del JEC.
que yo de pequeñito venía aquí. Esto es una maravilla, tiene gimnasio, o sea, tiene ahí piscinas, una maravilla. Mi mamá me traía aquí de pequeño y yo disfrutaba que flipas, porque veníamos aquí todos los amigos y nos poníamos a jugar. ¿Por qué menciono esto? Porque como veis, yo en la zona esta la conozco muy bien. Hay una cosa que se suele hacer como inversor y es creer que porque nos vamos fuera de nuestra ciudad o de los sitios que conocemos o tal, vamos a obtener mayor rentabilidad. Esto sí que es cierto en algunos casos, pero si tú vas a analizar operaciones y le vas a poner foco, es mejor que inviertas en lugares que conoces la zona, conoces los edificios, conoces el mercado. Esto es muy importante. No empezar a deslocalizarte por muchas partes de España o del mundo. ¿Bien? Cuanto más cercano a lo que tú conoces, mucho mejor. Pero es evidente que a veces cuesta encontrar oportunidades. ¿Bien? Por ejemplo, aquí yo soy un inversor que en estos momentos podría estar más enfocado en flips cortos. ¿Por qué? Porque la situación política que hay actualmente está jodido. La gente se te mete, te ocupa los pisos o luego se te quedan como inquiocupas. Te alquilan el piso con un contrato legal, te dejan de pagar y luego para echarlos te la ves complicadísima. Y tú ya has hecho una inversión de en este caso, unos 180.000 euros en su totalidad, más o menos. Con lo cual, a nivel de para alquiler, en esta propiedad sí que veo rentabilidad. Veo una rentabilidad del orden del 6% aproximadamente por los precios que se podrían alquilar. Y otra cosa que podrías hacer aquí también es potenciar el alquiler por habitaciones. Si más o menos esta propiedad se podría alquilar por 800, 900 euros, como te he comentado, y además la ley lo permite, si tú alquilas por habitaciones, podrías sacar un poco más, porque esta habitación, a fecha de hoy, la podrías alquilar a unos 400 euros tranquilamente con gastos. Y estas otras dos, que son más grandes, esta, por ejemplo, la podrías alquilar a 450, 500, ¿bien? Más o menos, es una habitación doble. Y está exactamente igual. Supongamos que son 500 aquí son 1000, más 400 de ahí aproximadamente 1400. En el peor de los casos, 1300, ¿bien? Que, sinceramente, para un alquiler por habitaciones, 1.300 euros al mes sobre una inversión de 180.000, sinceramente, déjame decirte que es muy bajo. Bien, otra de las cosas que tienes que saber y empezar a conocer si te quieres dedicar al mundo de la inversión es saber los baremos de en torno a qué tipo de rentabilidades estamos hablando de una buena rentabilidad o de una mala rentabilidad. A lo mejor alguien me está escuchando y dirá, joder, 1.400 euros al mes por alquilar las habitaciones, hostia, está muy bien. Ya, pero sobre 180.000 no llega ni al 12%, está bastante por debajo del 12%, que es lo que más o menos a nivel medio hay muchos alquileres, o sea, muchas inversiones que se destinan al alquiler por habitación, se consiguen. Yo los he visto, 12, 14, 18, 20 y hasta 25%, ¿ok? De compra, rehabilitación y alquiler de habitaciones. Eso es una buena oportunidad. Aquí, en este caso, pues oye, aunque le puedes obtener rentabilidad, yo casi veo que la mejor rentabilidad que puedes sacar y con menos complicación también, por menos complicación de gestión, es por el alquiler residencial. ¿Bien? En este caso es compro la propiedad, la reformo, la lavo la cara y la alquilo a una familia que quiera vivir. Le cobro 800, 900 euros sobre el precio que te estoy diciendo de 180.000, pues bueno, estaremos hablando de un orden de un 5, 6% brutos, afinando un poco. ¿Cómo te lo he calculado así tan rápido? Con la regla del 12% que te enseño dentro de la academia. Y que además tengo un episodio en este canal de YouTube donde te lo expliqué. La regla del 12%. Vete por el canal y pon la regla del 12%, Rojo Invest, y te aparecerá y mírate el episodio, porque ahí vas a ver cómo realmente aplico esta rentabilidad. Y vamos a ir para abajo porque huele un poco a humedad y me estoy agobiando. Voy a ir abajo, voy a seguir con el tema y ya cerrando el capítulo voy a explicar unas cosas interesantes. Bien, fijaos lo que os decía del tema de la ocupación, ¿no? Que ya al salir, bueno, ya había un vecino esperando fuera y ya me ha preguntado, oye, ¿tú eres el dueño y tal? No, está bien eso que lo hagan porque
así controlan un poco la comunidad. Es que si no la gente, ya te digo, se mete en ocupas y la lían bastante. El problema es que no tienen convivencia, muchos, no todos, pero muchos. Entonces, claro, mira, un caso el otro día me llama pues un responsable de uno de los fondos de inversión con los que trabajo y tal, de hace tiempo, y me dice, hostia, tío, ¿sabes qué han hecho los ocupas del piso tal, de un ático que han ocupado? Digo, ¿qué? Pues nada, que no les dio por poner una piscina en la terraza, piso antiguo, un edificio antiguo, no se les ocurre otra cosa que meter una piscina súper grande, llenarla evidentemente con agua del grifo de esta, una manguera pinchada, ok, sobra decirlo. Pues ¿qué pasó? Es que el peso de la piscina, ya sabéis, eso pesa un montón. Empezó a ceder el tejado. Y con estas que se les reventó la piscina, la pincharon, en un momento estaban fuera, ya te puedes imaginar el desastre de agua que estaba empezando a caer por todos lados. Se empezó a filtrar agua al de abajo. Y es que es un problema. El problema es el de la ocupación. También el tema de la convivencia, ¿entendéis? Ya no solo es el tema de que sea legal o no que ocupen, sino es el tema difícil de la convivencia. O sea, y en este caso, imaginaos la que liaron, ¿sabes? O sea, fue brutal, brutal. Entonces, mucho ojo con esto. Si tú eres un propietario que estás vendiendo una vivienda, ve con cuidado, porque también ocupan viviendas de particulares, Nos hemos encontrado casos. Pues bien, chicos, lo que os venía diciendo, a mí particularmente no me interesa este tipo de inversión, porque invertir 180.000 euros en este caso es un coste de oportunidad importante. Gracias. Es un coste de oportunidad importante para estar también tan limitado en ciertas normativas, ¿ok? Limitación de alquiler, complicación y una política muy restrictiva en relación al tema de los gastos de compra, pagando un 20% de ITP. Es decir, tendría que estar muy negociado el piso como para que entre dentro de una estrategia de flip. Para que entrara en una estrategia de flip, en este caso estaríamos hablando de una compra de 80.000, 75.000 euros, para que hubiera un margen del 20-30%, pero en este caso no lo van a aceptar porque ya lo sé, con lo cual descarto esta posibilidad de invertir en esta propiedad. Y como tampoco me interesa acumular para quedármela en patrimonio, obtener un 5 o 6%, a mí no me interesa. Pero seguro que hay alguien que sí, no significa que sea mala inversión, sino que en mi política de inversión, pues este tipo de propiedades no me interesa, ¿ok? Y hay muy pocas en residencial que estén del orden del 10-12%, y las hay, esas son las buenas, pero si no tienen ese tipo de rentabilidad, no me interesa. ¿Por qué? Porque como sabes, este canal va de inversiones, ¿ok? No solo va de inversión inmobiliaria, la inversión inmobiliaria es uno de los distintos activos en los que puedes invertir. También va este canal, como te digo, de inversión en bolsa. Y por ejemplo, si tú analizas una inversión en bolsa con este tipo de operación, un 5 o 6%, en un momento del mercado como está ahora, que ha bajado muchísimo con todo el tema de las políticas de Trump, lo puedes sacar en un día. ¿Para qué quieres involucrar tanto capital? O sea, impuestos, o sea, es gestión, reforma, administración, cuando puedes hacer una inversión en bolsa y en días o semanas obtener esa rentabilidad si lo sabes hacer y limitando el riesgo correctamente. Es decir, es evidente que son productos, en este caso activos distintos, ¿no? por términos de volatilidad y demás. Pero cuando tú entiendes y conoces cómo funciona la limitación del riesgo, pues es evidente que vas mucho más tranquilo, sobre todo cuando hablamos del término de la inversión en bolsa. Lo que quiero darte a entender con esto es que no todo es la inversión en inmobiliaria. También hay inversión en los mercados y también
podrías estar invirtiendo, por ejemplo, en la construcción o la creación de un negocio online con el fin de que te pudiera obtener un rendimiento. Es decir, al final, lo importante de esto, lo que te quiero transmitir es entender cómo funciona el concepto de inversión. Entender que toda la vida es invertir, todo. Tú puedes invertir en activos, como te digo, en bolsa, en inmuebles, negocios, pero también, por ejemplo, podrías invertir en una formación que te capacita, que te prepara para entender cómo funciona todo esto y posteriormente luego sí salir a buscar inversiones de rentabilidad del capital. El concepto de inversiones, que es justo de lo que va este canal, va mucho más allá solamente de tener el dinero y obtener una rentabilidad por ingresos pasivos. ¿Bien? Va mucho más allá. La inversión empieza por ti, empieza por tu conocimiento, empieza por tener los hábitos adecuados, por tener una alimentación adecuada, por formarte, como te estoy diciendo, en el campo del conocimiento de estos activos, para después sí efectuar inversiones que te den un retorno. Bien, pero no todo es ir a buscar una inversión para tener un ingreso pasivo. Hay muchos tipos de inversiones, muchas variaciones, y tú te tienes que conocer como inversor para saber cuál es la que más te gusta, cuál es la que más te hace sentir cómodo, y eso se hace con el conocimiento. Con lo cual, lo que te quiero decir ya por finalizando, tras haber visto esta posible oportunidad de inversión, ahora en un ratito va a venir el comprador, el inversor, en 20 minutos, estoy aquí tomando un agua con gas, como sabéis. Me voy a enseñar la propiedad y si le interesa, pues le voy a hacer una venta directa y voy a cobrar lo que es la intermediación de la venta, con lo cual siempre extraemos algo, ¿bien? Siempre extraemos algo. Si tú, por ejemplo, te quieres dedicar en este ámbito, como te digo, a la inversión inmobiliaria y tú tienes la posibilidad de actuar como agente inmobiliario, porque si tú vas a ver la propiedad y no te interesa a ti, porque la descartas por las distintas estrategias que hay, que ya te digo que dentro de la academia te explico 23 estrategias distintas, si a ti no te interesa elaborar ninguna de esas estrategias, pues lo que puedes hacer es venderlo a un cliente final como estoy haciendo yo, que es lo que voy a hacer ahora. Si el cliente final la vende, le vendo la propiedad, cobro la intermediación y nos vamos a por otra operación. Quizá en esta no hago la inversión, pero sí que del dinero que puedo ganar lo puedo utilizar para hacer otras inversiones en otros activos. Puedo invertir en bolsa, puedo invertir en otro negocio, puedo invertir, por ejemplo, en una operación en coinversión con otros inmobiliarios, de inversiones que sí sean rentables. Inversiones como, por ejemplo, comprar, reformar, vender, juntándome con 3 o 4 inversores para implicar el menor capital posible y hacer la operación entre 6 meses. Bien, ya vais viendo un poquito cómo va este canal, así que suscribiros y pasar al siguiente vídeo donde voy a traer más información de valor, porque voy a seguir contando oportunidades de inversión como estas y sobre otros activos. Un saludo.